Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta masterclass que va a versar sobre esta crisis sanitaria que está provocando una crisis económica y financiera en las empresas. Y vamos a hablar del papel precisamente que en esta crisis va a tener que llevar a cabo la dirección financiera y el papel realmente ineludible, insustituible que tiene la dirección financiera en escenarios como el actual. Bueno, yo no me voy a presentar. Bueno, la presentación va a pasar a un segundo plano. Yo soy una ingeniera desde el año 84 que llega a las finanzas no por vocación ni por formación, sino por convicción. Bueno, yo creo que con esto ya se puede un poquito uno imaginar pues el recorrido y el aterrizaje que un ingeniero al final tiene con las finanzas, ¿no? El insustituible papel de las finanzas también en la ingeniería, podríamos decir. Bueno, pues ya empezamos a desentrañar, ¿no? Esta situación, este escenario, este problema. Podríamos decir en general que en los guiones, en los escenarios, en los momentos de crisis, en general, por supuesto, y el provocado en estos momentos por el COVID-19, no hay para las empresas una terapia única y universal. No, no la hay. Cada empresa presenta sus singularidades y esto hace que el tratamiento tenga que ser muy particular, tenga que ser muy específico, ¿no? Digamos, habría que hacer el análisis caso por caso. Pero lo que sí que se convierte en un elemento clave, común y de referencia para todas las empresas es el papel de la dirección financiera, que se convierte en una pieza fundamental. Y es que fijaos, la dirección financiera está en una posición idónea para actuar de catalizador sobre la maltrecha salud económico-financiera que generan las tensiones, las crisis. Y lo que es más importante, si cabe, es la de transmitir, es el encargado, responsable de transmitir a todos los interesados en la empresa, todos los que tienen que ver con la empresa, empezando por los bancos, pasando por proveedores, también haciendo otro recorrido por clientes, accionistas y al mercado en general. Es decir, es el encargado de transmitir, diríamos, la nueva orientación del negocio, esa orientación, en este caso, que ha cambiado como consecuencia de un escenario que no estaba previsto. Y que esa orientación, de alguna manera, conduce a la empresa sobre una senda rentable, sobre una senda de creación de valor en equilibrio financiero. Es el responsable de pasar este mensaje a los interesados, ¿eh? En la marcha, de alguna manera, en la gestión de la empresa. Porque cuando el escenario cambia, y esto es lo que nos ha ocurrido, no hay más remedio que reaccionar en tiempo real. Los planes operativos que las empresas hicieron al final del año 2019 se han manifestado totalmente contrarios a la situación que se nos ha presentado. Por lo tanto, aquí ahora hay que, de alguna manera, cambiar el curso de las cosas. Hay que tratar de enderezar, ¿no?, esa senda por la que veníamos, digamos, transitando, una senda rentable, saneada. Hay que volver, digamos, a este circuito, ¿no? Hay que volver a este escenario. Y porque, en resumidas cuentas, ¿no?, yo estoy convencida, mantengo, de que el antiviral y la vacuna es al COVID como la dirección financiera a las crisis. De eso estoy convencida, ¿no? ¿Y por qué es tan importante el papel de la dirección financiera? ¿Esto realmente a qué se debe? Bueno, pues es que la dirección financiera es la que trata realmente el idioma de la empresa. Las empresas hablan un idioma que es el lenguaje económico-financiero. Quien entiende el idioma económico-financiero es la dirección financiera. ¿Por qué es importante el rol de la dirección financiera? Porque la gestión económico-financiera de los negocios permite anticiparse a los problemas y, en consecuencia, prevenir las crisis. La dirección financiera acostumbra a practicar una medicina preventiva. Es aquella que anticipa los problemas, previene antes de curar. Sabe que la medicina curativa, en el mejor de los casos, que llegar a resolver los problemas, que no siempre lo consigue, por desgracia, deja secuelas, ¿no? La dirección financiera es partidaria, diríamos, totalmente convencida de la medicina preventiva, practicar, digamos, este tipo de terapias.
¿Por qué es importante el rol de la dirección financiera en un escenario como el actual? Porque quien entiende los efectos económicos y financieros generados en la empresa puede intervenir y, en consecuencia, solventar las causas que están generando los problemas. ¿Por qué es importante el rol de la dirección financiera en este escenario? La gestión económico-financiera eficiente se convierte en la condición absolutamente imprescindible para la supervivencia de cualquier actividad. Bueno, en resumen, todo lo que acontece en la empresa, todo sin excepción, tiene una traducción económica y financiera. Son los dos objetivos finalistas que tiene todo negocio, económico o financiero. No hay más. Todo lo que realmente se produce aguas arriba, la traducción es económica y financiera. No hay más, como decía. Bueno, pues el papel de la dirección financiera, aunque vamos a desgranar ahora algunas de sus actuaciones, yo diría que no puede ser más claro. Si se puede decir más alto, pero no más claro. En consecuencia, el objetivo fundamental de la dirección financiera es conducir permanentemente a la empresa por la senda creadora de valor en equilibrio financiero. Esto es una garantía de continuidad y de permanencia, pero absoluta. Y precisamente esto ha sido la evolución que ha ido experimentando a lo largo del tiempo de la dirección financiera. Ha pasado de ser un mero gestor administrativo, ¿no? Se encargaba de la contabilidad, de las gestiones con las administraciones públicas, de las relaciones con los bancos. Ha sido genuinamente, digamos, atribuciones que han estado de alguna manera muy centradas en el ámbito de la dirección financiera, pero de esta mera labor administrativa ha pasado a ser la mano derecha de la dirección general, porque de alguna manera es el que traduce las estrategias, es el que de alguna manera acompaña a la empresa en esa senda creadora de valor, ¿no? Precisamente por eso tiene un protagonismo y tiene de alguna manera, y hace un papel fundamental, ¿no? Tiene una presencia fundamental. Pero esta sesión no tiene como objetivo hacer un recorrido por el exhaustivo rol que tiene la dirección financiera en los negocios. No, no. Bueno, digamos, la sesión, como comentaba al principio, lo que pretende es destacar en particular el papel que desempeña, que desarrolla en los escenarios, en estos escenarios tan arriesgados de crisis. Este es, digamos, el tema que realmente nos va a ocupar. Pues sí, en estos momentos hay que decir que cualquier fuente seria consultada habla de una caída del Producto Interior Bruto no menos del 12%. Hay quienes aventuran que puede superar el 20%. Siguiendo también estas fuentes consultadas, algunos expertos opinan de que este valle, ¿no? Esta caída de la actividad que se nos ha producido como consecuencia de la crisis sanitaria, no se va a recuperar en este año, por supuesto, ni tampoco en el que viene. Los más optimistas consideran que probablemente recuperemos en el año 2022 y hay quienes apuntan que esta estela nos puede llegar hasta el año 2023. Bueno, esto es un poquito, digamos, las previsiones que hay. Una encuesta realizada recientemente por Cepime a empresas, digamos, a pymes españolas, el 91% de las empresas consideran que su facturación puede llegar a caer por encima del 60%. Esto es una caída notable, ¿no? Pero hay un 9% que tiene en previsión crecer. Bueno, esto es todo un respiro, podríamos decir, un respiro de esperanza, ¿no? Yo creo que ante tantos mensajes agoreros, tantas noticias realmente, yo diría, tan desalentadoras, parece que dan ganas de plegar y salir corriendo, ¿verdad? Darían ganas de decir, bueno, que se pare el mundo, que yo de aquí me quiero apear. Bueno, en este caso, yo creo, voy a dejar mi impronta, yo creo que esta situación nos ha pillado con el pie cambiado, no cabe duda, pero ha de encararse de manera, digamos, inmediata, pero no a través de esa óptica de los agujeros negros, sino con una dosis equilibrada, yo diría que de realismo, prudencia
y optimismo. No sé si a un tercio por cada una de ellas, pero sí, un poquito combinar esas tres variables, el optimismo con realismo y con prudencia. Porque si se piensan que las cosas van a ir mal, seguramente que al final el resultado será peor. Esto es lo que los orientales conocen como la teoría de la atracción. Si piensas mal, seguramente que el resultado será todavía peor. En ese sentido, y como me reconozco como una incansable positivista hasta la médula, no puedo por menos de pensar que este escenario se tiene que convertir en una oportunidad. Ha de ser una oportunidad, pero ahora bien, una oportunidad que habrá que trabajársela bien, no venir de gratis, nada. Hay que currárselo, ¿no? Y como tal, bueno, pues el papel de la dirección financiera, insisto, va a ser, digamos, va a tener como si fuéramos una presencia fundamental, ¿no? Y va a tener un impacto también relevante en cómo acabemos, cómo acabaremos contando esta historia. Bueno, pues dicho esto, vamos, digamos, a empezar a actuar, ¿no? Vamos a empezar a tomar medidas, a hacer, digamos, algo que realmente sume, ¿no? No que reste. Bueno, ante un escenario de crisis, la primera variable que se resiente, sin duda alguna, es la liquidez. Es el primer efecto que de alguna manera impacta, digamos, derivado de esta caída de la actividad. Gestionar este escenario de inmediato es imprescindible, porque en caso de no hacerlo así, pues se va a producir un escenario de crisis de solvencia. Y esto es mucho peor. Las crisis de liquidez son reversibles, las de solvencia son más complicadas. Por ello, ahora tenemos que centrarnos pero que muy en detalle en resolver los problemas de la liquidez. Esto es lo primero y fundamental. En este escenario, como decía, de caída de la actividad, que lleva aparejado la crisis de liquidez, en aquellas empresas que ya entraban en este escenario con tensiones financieras, pues ni que decir tiene que los problemas se le están multiplicando. Pero aquellas que no, que estaban con una situación financiera equilibrada, tanto unas como otras, tienen que tratar realmente la reestructuración financiera. Es decir, la liquidez pasa por, de alguna manera, cambiar las políticas financieras y, por lo tanto, la reestructuración financiera se convierte en una medida imprescindible, ¿no? Que permite sobrevivir hasta que el motor de la economía, ¿no? Vuelva a funcionar al ritmo que lo hacía antes de la crisis, ¿no? Antes de entrar en este guión. Las crisis financieras son crisis de liquidez. ¿Y dónde saltan las alarmas en un escenario de liquidez, de crisis de liquidez? Bueno, pues la posición financiera de corto plazo se nos ha quedado, digamos, fuera de juego y, por lo tanto, la capacidad que tenía la empresa para afrontar las deudas, pues se ha visto mermada y nos encontramos con un depósito, como aparece ahí, vacío, ¿no? El depósito se ha quedado vacío y la tensión financiera se ha manifestado pues con toda la virulencia, con toda la intensidad. Y ahora pues toca mover ficha en el marco financiero, ¿no? En la reestructuración financiera para evitar la crisis y para evitar de alguna manera el colapso. Pero las causas realmente, ¿dónde están? Los efectos están claros, crisis financiera, esos son los efectos, pero las causas, para hacer un riguroso planteamiento, ¿no? De este problema, hay que seguir el principio de causalidad. El principio relativista de la causalidad indica que la causa precede al efecto, o dicho de forma, digamos, diferente, bueno, en el mismo sentido, podríamos decir que todo efecto viene originado por una causa. Y por lo tanto, para combatir el efecto, hay que tratar la causa. Esto, si no, va a ser complicado. Probablemente no lleguemos a dar en la diana. Cuando se habla de crisis financiera o crisis de liquidez, la causa puede ser de origen económico y puede tener origen financiero. Bueno, pueden, digamos, ser la conjunción de las dos. Pero vamos a encarar las causas, porque solo a través de las causas se pueden resolver los problemas, los efectos. Los efectos son evidentes, pero las causas, ¿dónde están? Bueno, pues como decía, solamente pueden ser de dos tipos, de tipo económico
o de tipo financiero, y se pueden dar simultáneamente las dos. Bueno, pues ya hemos dicho, ya he comentado que todo lo que acontece en una empresa tiene una traducción sobre la posición económico-financiera. Todo es económico-financiero. Esto es lo primero que hay que tratar de despejar, ¿no? Digamos, ¿dónde está la causa? ¿Es económica? ¿Es financiera? Si no se pueden dar, pues yo diría que muchos palos de ciego, ¿no? Al final entrar en un círculo vicioso y ahí las cosas realmente, por lo general, no acaban bien. Bueno, en pantalla tenéis 3 empresas en crisis financiera, ¿no? Es la empresa A, las he nombrado genéricamente A, B y C. Son empresas reales, tienen nombres y apellidos. El nombre ahora mismo no viene a cuento. La empresa es una transformadora. La empresa B es una distribuidora. Y la empresa C es una, digamos, es una comercial, es una retail, es una empresa de retail. Si damos un golpe de vista a la empresa A, la crisis financiera que está ahora mismo, veis que tiene la posición financiera negativa, está en el semieje negativo de posición financiera, está sufriendo la crisis financiera. ¿Vale? Pero, ¿dónde está realmente la causa? Pues la causa, como se desprende de la trayectoria que ha venido desplegando 2015, 16 y 17, se debe a la deficiente, digamos, posición económica. Es una empresa que viene teniendo dificultades económicas y esas dificultades económicas han arrastrado también, digamos, a la posición financiera, a esa capacidad de afrontar las deudas. Y por lo tanto ya vemos, ¿no?, que por la senda que está llevando, conforme mejora la posición económica, vemos que la posición económica del 16 es mejor que la del 15 y sucesivamente, conforme mejora la posición económica, también mejora, arrastra la posición financiera. Podríamos decir que la empresa A, podríamos decir ahora sin ninguna duda, que la empresa A está en crisis financiera derivada de, digamos, las dificultades económicas que se vienen produciendo en el pasado, ¿no? Al final, digamos, ha acabado colapsándola financieramente, ¿no? Las cosas pasan factura, ¿no? Y este es el resultado que se desprende de la empresa. Bueno, si observamos la empresa B, ¿no?, bueno, pues claramente en todo momento, 2015, 17, 17 y 18, la posición económica de la empresa B, de esta distribuidora, va mejorando sucesivamente, ¿no? Sin embargo, su posición financiera vemos que se va desplazando continuamente hacia la izquierda, ¿no? Va tomando cada vez valores peores. Está claro que los problemas, la tensión o la crisis financiera que tiene la empresa B en el 2018 está originada, digamos, por cuestiones de tipo financiero. Realmente las políticas financieras que está aplicando no son las adecuadas y eso le está generando la tensión, las dificultades, los problemas financieros. Bueno, si la empresa A y la B las tratáramos de la misma manera, tiene una situación parecida, bueno, no es exactamente igual, pero muy parecida. Si las tratásemos de la misma manera, está claro que una empresa la salvamos, pero otra te la cargas, ¿no? Porque sus causas son diferentes, ¿no? Y esto las hace, digamos, que al tratarlas, eso obliga a que al tratarlas tengamos que implementar terapias muy distintas. Y luego ya, por último, si reparamos en la empresa C, vemos que es un negocio en caída libre, esta empresa de retail, pues va, digamos, en una senda de deterioro permanente tanto de su posición económica como de su posición financiera. ¿Cuál sería aquí la causa? Pues aquí es la conjunción de las dos, ¿no? Las dificultades económicas que va teniendo, que de alguna manera se suman a las malas políticas financieras que va aplicando. Aquí es la suma de ambas circunstancias, ¿no?, de ambas causas, con lo cual ya vemos que lleva una deriva que realmente decir que es la crónica de un cierre anunciado, pues sería algo, ¿no?, algo que nadie cuestionaría. Bueno, para actuar sobre los efectos hay que tener muy bien detectadas las causas. Lo estáis viendo en estos ejemplos, ¿no? Solo individualizándose
realmente digamos, el recorrido, ¿no? La secuencia que viene experimentando la empresa, solo a través de ese recorrido pueden realmente actuarse sobre los problemas. Por ello, las patologías deben de individualizarse. Aquí tendríamos un caso, bueno, un ejemplo de 4 empresas, ¿no? 4 empresas, donde curiosamente, cada una dedicándose a temas muy diferentes, en 2009 se encuentran en el marco económico-financiero, ¿no? Hemos dicho que toda la empresa es económico y financiero, y las empresas, por lo tanto, ¿dónde transitan? Transitan en el plano económico-financiero. ¿Qué ocurre a estas 4 empresas? Pues que tienen unas circunstancias iguales. Prácticamente los efectos que están padeciendo cualquiera de esas 4 empresas son los mismos. Ahora bien, las causas muy diferentes, ¿no? Las patologías, insisto, deben de individualizarse. Esto es muy, muy importante. Hago énfasis de nuevo en el diagnóstico. Solo a través de un riguroso análisis económico financiero se pueden implementar medidas concretas, digamos, en un escenario de reestructuración, en un escenario de crisis. Es muy importante. El buen conocimiento que se tenga precisamente del diagnóstico va a permitir encarar el problema de una manera mucho más exitosa. Es como apuntar a la diana con altas probabilidades de éxito, si no al final acabamos girando sobre un círculo vicioso. Bueno, y como ya he comentado, la carta de navegación que teníamos para el 2020 digamos, no se parece nada a la realidad. Han cambiado las condiciones y, por lo tanto, de alguna manera, como primer efecto, la crisis, ¿no? La crisis que estamos viviendo. Las crisis, decía, pueden ser de liquidez y de solvencia. Ahora vamos a tratar solamente de la crisis de liquidez. La crisis de solvencia o crisis, digamos, que acaba en bancarrota, la dejaríamos para otra masterclass. Solamente voy a tratar la crisis de liquidez, no la de solvencia. No, la de solvencia tiene un calado y tiene una profundidad, digamos, muy superior. Pero bien, antes de hacer la propuesta, de hacer esta propuesta de reestructuración, no se puede plantear ningún plan con una contabilidad mentirosa. Vale. La contabilidad debe estar necesariamente libre de errores y omisiones y, por lo tanto, debe ser un fiel reflejo de lo que acontece en cada periodo. La contabilidad, de alguna manera, que no obedece a la realidad de la empresa, se llama contabilidad creativa. Y la contabilidad creativa, pues, es aquella que crea valor donde no existe. Yo digo que saca humo debajo de las piedras, ¿no? La contabilidad creativa es una contabilidad engañosa y, por lo tanto, no se puede plantear la reestructuración con estas mimbres. Realmente las probabilidades de éxito son absolutamente, yo diría que prácticamente nulas, ¿no? Si alguien está interesado en la contabilidad creativa, pues les recomiendo un libro que se titula Cómo mienten las empresas. Cómo mienten las empresas. El autor en el prólogo dice: ¿por qué Enrod es tan solo la punta del iceberg? ¿No? La contabilidad creativa está muy instalada en las empresas y, por lo tanto, no es un tema al que recurren las pequeñas empresas. No, esto, digamos, abarca cualquier tipo de empresa y probablemente las grandes hasta lo puedan hacer con guante blanco, ¿no? Todavía, digamos, si cabe peor. Bueno, pues la información contable tiene que ser representativa. Hay una máxima en un decálogo bancario en materia de riesgos, de materia de créditos, que le dice al bancario, dice: mire, la información del solicitante no siempre es veraz y completa, dice, no es siempre veraz y completa. En ocasiones está realizado con un natural optimismo. Pues es una forma elegante de decir que miente hasta más no poder, ¿no? Bien. Bueno, en las últimas crisis hay que decir que se ha puesto en entredicho la ética y la profesionalidad de algunos directivos, ¿no? Yo creo que la contabilidad tiene que ser la base de lo que realmente se está produciendo. Cualquier medida que se implemente sobre una contabilidad que no es representativa, al final acaba siendo un brindis al sol. Bueno,
Pues la reestructuración financiera la vamos a plantear, en primer lugar, desde la perspectiva financiera. Y bueno, pues al plantear una reestructuración financiera, realmente, ¿en quién se está pensando? Bueno, pues realmente en los pasivos. La reestructuración financiera lo que encara es la estructura de los pasivos. No están en sintonía con la inversión y, por lo tanto, generan problemas, ¿no? Generan tensiones. Pero si bien ese es el punto de llegada a la reestructuración financiera y reestructuración de pasivos, esto es una obviedad. Pero antes de encarar precisamente la reestructuración de pasivos, hay que comprobar la coherencia de los activos, ¿no? De nuevo, siguiendo el análisis causal. En la reestructuración financiera, erróneamente, desde mi punto de vista, puede pensarse solo en el tratamiento precisamente del pasivo, cuando en la mayor parte de los casos, para equilibrar la deuda, ¿no? Para hacerla más asequible, que esté más en sintonía, es preciso llevar a cabo un análisis exhaustivo, un análisis muy, muy detallado de los activos que forman parte de los desempeños de la actividad, ¿no? De los activos que forman parte, digamos, de la operativa. Vamos a ver qué papel hacen los activos, qué misión desarrollan los activos en el marco operativo. Bueno, pues ahí tenéis en pantalla algunas de las preguntas que deben de hacerse sobre los activos, ¿no? Bueno, que van a determinar el papel que desempeñan en la empresa. Bueno, para ver realmente qué papel van a seguir jugando en el marco de la nueva estructura, ¿no? Del nuevo plan, de la nueva organización. Los activos no corrientes, sabemos que, digamos, las inversiones son corrientes y no corrientes, digamos, centrándonos ahora en los activos corrientes. Los activos corrientes pueden ser funcionales y no funcionales. La mayor parte de los activos que tienen las empresas son funcionales, la mayor parte. Pero hay un porcentaje entre el 20 y el 25% que son activos no funcionales. No tienen nada que ver con la operativa. Pero si nos circunscribimos después a los activos funcionales, la mayor parte de los activos funcionales, lo repito, son prescindibles, o sea, no necesarios. El concepto de funcionalidad, ¿no? De activos funcionales, no funcionales, no es un concepto contable, esto no aparece como tal en la contabilidad, pero sí es un concepto muy acuñado en el ámbito financiero. Bueno, para que no, en este caso, conozcáis el término, yo os lo voy a aclarar simplemente con un ejemplo. Me voy a referir a cómo resolvió el Banco Santander, el Grupo Santander, la crisis financiera del año 2008. Hizo caja por un valor de 4.400 millones de euros. ¿Cómo lo planteó? Realizó todos sus activos inmobiliarios, empezando por la ciudad financiera de Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, hasta por cualquier edificio emblemático, digamos, que utilizaba dentro de la operativa. Todos los vendió. Bueno, realizó un leaseback, hay que decir. Bueno, digamos que no realizó todos, dejó dentro del balance la sede social que tiene el grupo en el Paseo de Pereda, en Santander. Bueno, yo digo que una concesión al romanticismo. Bien, no eran necesarios estos activos para la buena consecución de la actividad y, por lo tanto, prescindió de ellos. Es que a veces la reestructuración la podemos tener dentro del balance y, por lo tanto, bueno, pues si ya tenemos, como si dijéramos, la estructura realmente acomodada dentro del balance, pues no movemos ficha fuera de la empresa, ¿no? Y en este sentido, estas son preguntas que en estos momentos nos debemos de hacer. Bueno, tengo que añadir a continuación que el Grupo Santander sacó unas importantísimas plusvalías. Es que los activos realmente que se vayan a convertir en caja tienen que tener esta característica, ¿no? Son activos que en el mercado gozan de un valor superior. Bueno, si no, lo mismo no nos sale la jugada. Bien, con relación a los activos corrientes, pues las preguntas pasan por que
refiriéndonos en concreto al almacén, a los almacenes, pues las preguntas serían, ¿el valor contable coincide con el valor real? ¿No? ¿Hay problemas de valoración? ¿Se corresponde el almacén con los niveles de actividad? ¿Habría, en este caso, activos ociosos? Pues está claro que con estas mimbres no se puede plantear la reestructuración. Si damos un golpe de vista dentro del activo corriente al crédito comercial, pues también habría que hacerse la pregunta de que bueno, el saldo de clientes se corresponde con las condiciones pactadas, se depura el crédito, cómo se trata la morosidad, se reconocen las cuentas compensadoras. Bien, bueno, pues si no se depuran y tratan los activos, la reestructuración cae por su propio peso. Yo diría que es como una especie de brindis al sol. Bueno, en un escenario como el actual, el seguimiento y el control del crédito de clientes pasa a tener un papel fundamental. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se asocia, ¿no? En un escenario de crisis, el escenario de crisis, digamos, va de la mano con la morosidad. Y para evitar los problemas en los cobros, hay que evaluar la capacidad financiera del cliente antes de formalizar la venta. Este análisis preventivo es fundamental. Y la morosidad, en consecuencia, tiene que ser preventiva, nunca curativa, jamás, ¿no? La morosidad curativa deja costes, deja una senda de costes increíble. Por lo tanto, también habrá que prevenir, ¿no? La morosidad antes que tenerla que luego tratar, ¿no? De manera, diríamos, poco exitosa. Y bueno, la venta no acaba hasta que no se cobra, ¿no? Y una venta que no se cobra se convierte en un verdadero coste. Yo creo que no hay en las empresas esta conciencia o en general no se tiene, digamos, no se tiene esta valoración del crédito de clientes, aunque al final se cobre, porque precisamente esas son las condiciones de la morosidad, ¿no? Es el retraso de la deuda, pero no el incobrable. La secuencia que genera sobre la posición económica y financiera es muy importante. Debilita ambas dos simultáneamente. La posición financiera, porque nos colapsa el circuito monetario, y la posición económica, porque nos genera costes por doquier. Por lo tanto, ojo al seguimiento y al control del crédito de clientes. Hay medidores que anticipan la capacidad financiera y, por lo tanto, estas técnicas hay que manejarlas, ¿no? Hay que ahora mismo ejercitarlas mucho, ¿no? Hay que tratarlo con mucho, pero con mucho detenimiento. Bueno, pues por coherencia no se puede plantear a una entidad financiera o a un, digamos, acreedor, no se puede plantear la reestructuración financiera, yo digo, con cartuchos en la recámara y con una contabilidad creativa. Esto es previo absolutamente a cualquier propuesta, porque en otro caso no va a tener ninguna garantía, no vamos a poder engranar las piezas, no va a servir para nada. Bien, porque entre otras cosas no se puede empezar la casa por el tejado, que diría yo, ¿no? Hay que empezar por los cimientos y por lo tanto, ojo con este análisis previo que hemos hecho a la reestructuración financiera, porque la reestructuración financiera al final es muy sencilla, ¿no? Cubierta esta etapa, que es la más complicada realmente, luego lo demás es tomar una parte del pasivo corriente que no se puede afrontar y pasarlo al no corriente. Es que la reestructuración financiera es muy sencilla, pero una vez, de alguna manera, que se han tratado los activos de manera adecuada. Y ya veremos que la operación también tiene que enfocarse desde una perspectiva de creación de valor. Bien, bueno, pues como decía, ahora ya están preparados los activos y los pasivos para recibir, ¿no? Para que se aplique la reestructuración. La reestructuración, el fin de la reestructuración, pues es precisamente, como comentaba, poner al pasivo corriente en perfecta sintonía con el activo corriente. Si esto lo hubiéramos implementado desde el principio, huelga cualquier tensión financiera, ¿no? Del perfecto equilibrio entre el activo y el pasivo corriente, bueno, pues las cosas van transcurriendo de manera normal, ¿no? Yo digo siempre que el circuito financiero
que podemos hacerlo un símil a nuestro riego sanguíneo, pues va circulando, va fluyendo y el dinero viene siempre a punto de tener que pagar ni antes ni después. Esto es el equilibrio, ¿no? Esta sintonía, que tiene que producirse entre, digamos, estas dos variables, el pasivo corriente y el activo corriente. Y seguramente que ahora mismo algunos os estaréis planteando y cuál es esa sintonía, cuál es ese perfecto equilibrio. Bueno, pues el activo corriente no puede financiarse con más del 66% del pasivo corriente. Es decir, el pasivo corriente no puede financiar al activo corriente en su totalidad. Está limitado al 66%. Esto lo que le va a dar es equilibrio, esa sintonía, ¿no? Esa, como si dijéramos, idoneidad. Superado el porcentaje del 66%, bueno, pues los ricos empiezan a hacerse patentes, ¿no? Porque una inadecuada política financiera, lejos de resolver los problemas, generalmente los agrava. Bueno, para evitar las dificultades financieras, el activo corriente siempre en perfecta sintonía con su pasiva corriente. Y en resumidas cuentas, digamos, pues lo que al final estamos de alguna manera es cerrando el circuito financiero de corto plazo, el circuito financiero. Primero, los dineros de alguna manera partieron del pasivo corriente se aplicaron al activo, pero el activo después vuelve sobre su pasivo. Se cierra, podríamos decir, el circuito financiero de corto plazo. Y bien, bueno, pues en consecuencia aquí la financiación en corto plazo va a hacer un papel fundamental. Y por lo tanto, en el equilibrio de las inversiones operativas y la financiación táctica tiene que contestar a 3 preguntas. En consecuencia, ¿no? Para que haya ese equilibrio tiene que contestar a 3 preguntas. Estas preguntas son 3 Cs. El cómo me voy a financiar, el cuándo, en qué momento y cuánto de cada fuente de las que pueda disponer. Este va a ser, digamos, la dotación de recursos que ha de ser específica y concreta a las necesidades que se van generando, ¿no? Digamos, en la operación. Yo lo asimilo, ¿no? El cómo, el cuándo y el cuánto, bueno, lo asimilo en cierto modo a la talla que usamos, ¿no? De ropa, ¿no? Yo en concreto uso la talla 42. Bueno, si voy al banco y, bueno, pues en la negociación el bancario me propone la talla 38, digo, pues mira, me parece por tu parte, bueno, pues interesante, ¿no? Le puedo decir educadamente, pero no me sirve. No, yo no soy de la talla 38, no me la voy a poder poner. Con lo cual, pues sintiéndolo mucho, tengo que renunciar a esta propuesta que tú me indicas. De la misma manera, si me propone la talla 46, pues tengo que rechazarla, porque tendría recursos ociosos. La talla 46 me sobra por todos los lados. Luego, por lo tanto, la financiación tiene que ser a las inversiones como el anillo al dedo, ¿no? Perdonad, como el anillo al dedo. Disculpad. Bueno, pues decía la dotación de recursos específica y concreta como anillo al dedo, ¿no? Disculpadme un segundo. Bueno, ya se cayó el teléfono. Bien, perdonad. Pues esto es la ley de Murphy. Bueno, no es una hora que había avisado que no se me pasara ninguna llamada, pero bueno, pues basta que lo haya avisado para que se produzca. Disculpadme. Decía la dotación de recursos financieros específica y concreta. No puede, digamos, ni pasarse ni no llegar. Si nos pasamos habría recursos ociosos y si no llegamos tendríamos, en este caso, necesidades no cubiertas, con lo cual, la talla concreta. Al banco hay que ir, yo diría que a comprar dinero, no se puede ir a pedir, porque si vas a pedir te pueden colocar la talla 38 como la talla 46, ¿no? Bueno, hay que ir, digamos, a comprar la talla que realmente se ajuste a las necesidades, ¿no? La talla que realmente te valga. Bien, en un escenario de crisis de liquidez, ¿no? El papel de los recursos propios, en principio, no es relevante, no hace ningún papel, ¿no? Digamos, la liquidez
afecta a los pasivos y, por lo tanto, el patrimonio neto ni suma ni resta. Podríamos decir que, en principio, su papel es absolutamente, diríamos, estaría al margen. Pero en la práctica, sin embargo, hace un papel importante. Y fijaos desde qué perspectiva, ¿no? Damos la vuelta a la derivada, porque en aquella reestructuración donde el accionista no acompaña en este escenario tan crítico, yo creo que está condenando a la empresa, la está condenando en el futuro más inmediato. Porque, ¿cómo se puede pedir a los prestamistas, ¿no?, que muevan ficha cuando el accionista está mirando hacia otro lado, ¿no? Yo por eso creo que un financiero que digamos, en un escenario donde tiene que plantear la reestructuración y no tenga el apoyo del accionista, pues probablemente no tenga mucho sentido que continúe con la propuesta, ¿vale? Bien, pues yo diría que hasta aquí, ¿no? La reestructuración que tiene como causa digamos, el equilibrio financiero, lo que es realmente los problemas y la posición financiera. Y por lo tanto, bueno, pues como las causas pueden ser de tipo financiero, pero también de tipo económico, vamos a abordar ahora la reestructuración financiera desde la perspectiva económica. En principio, la reestructuración financiera planteada digamos, en una empresa con dificultades económicas, yo digo que es como echar agua en una cesta de mimbre. El beneficio es el mejor aliado de la reestructuración financiera. Fijaos, con beneficio, cómo se mueve la palanca y cómo de alguna manera la reestructuración financiera parece que cae por su propio peso, ¿no? Claro, los problemas económicos van a impedir en cierta medida que la reestructuración financiera se pueda llevar a término, ¿no? Por lo tanto, la posición financiera va a hacer un papel fundamental. Y como he comentado al principio que íbamos a tratar el papel de la dirección financiera, el rol de la dirección financiera en un escenario de crisis, pues alguien ahora mismo podría pensar, ¿y qué papel hace realmente la dirección financiera en la generación de beneficio? ¿No? En la generación de beneficio, ¿qué papel hace la dirección financiera? Pues la pregunta, ¿no?, el que alguien se lo esté cuestionando ahora tiene mucho sentido, ¿no? Porque en sentido estricto se podría decir que el director financiero, ¿no?, la dirección financiera juega un papel pobre en la generación de beneficio, ¿no? En esa línea solo actúa directamente sobre la gestión del gasto financiero. Y fijaos, el gasto financiero es bidimensional, depende del coste de la financiación y del volumen. Del coste sí que es responsable, pero del volumen no. El volumen de la financiación lo utilizan las direcciones, podríamos decir, no financieras, ¿no?, que son las que hacen las inversiones, las que realmente administran el proceso de transformación. Pero sí, el financiero ahora, digamos, tiene como si dijéramos una importancia y una relevancia en el beneficio, no directamente, sino indirectamente, porque es el responsable de la planificación, del seguimiento y el control. Y por lo tanto, al comprender íntegramente todos los mecanismos de la generación de beneficio, porque es el que planifica, ¿no? Si no se conoce, difícilmente se puede planificar. Si no se conoce la actividad en todo su contexto, difícilmente se puede planificar, hacer el seguimiento y el control. Y por lo tanto, podría decirse que a través de sus propias funciones, la dirección financiera, al propiciar y defender el beneficio, puede considerarse que se convierte en el auténtico piloto del beneficio y, por ende, de la posición económica. Bueno, y el beneficio en los escenarios de crisis financiera, bueno, es que hace un papel fundamental, ¿no? El beneficio, fijaos, es una señal crucial para los financistas de la empresa, tanto propios como ajenos, ¿no? A través del beneficio, ¿no?, inducen la situación de la empresa y obran en consecuencia, lógicamente. Es que el beneficio representa la confirmación de la eficacia de la empresa y es un excedente que permite que la compañía sobreviva y se consolide como organismo vivo.
Bueno, si hablamos de las pérdidas, los efectos son justamente los contrarios. Las pérdidas indican a los partícipes y prestamistas, ¿no?, la incapacidad que tiene la empresa de afrontar con sus, en este caso, con el producto de las ventas, las cargas, los costes, y representan y proclaman el más absoluto fracaso del sistema de transformación. Es que la generación de beneficio suficiente y la consecución de una determinada rentabilidad son sin dudas los aspectos centrales de la gestión en la empresa. El beneficio es el motor y la rentabilidad la mejor y mayor garantía de continuidad. El papel del beneficio en la reestructuración, podríamos decir ahora, es determinante. Pero una consideración previa antes de la reestructuración de las operaciones. Es importante no asociar el éxito de la reestructuración al incremento de ventas. Esto es absurdo. Precisamente la caída de la demanda hace que la facturación caiga en picado. Es decir, si hacemos un plan basado en incremento de ventas, estamos de alguna manera saliéndonos de una realidad palmaria. Por lo tanto, las ventas no son garantía total, no lo son. No lo son. Hay empresas que venden mucho más y sus pérdidas, digamos, se incrementan, pero de forma sorprendente. De ahí la frase lapidaria que tenemos en la literatura empresarial, ¿no? Murió de éxito, morir de éxito. Ojo con las ventas. Se puede vender menos y tener una posición de beneficio mejor. Eso tenemos que interiorizarlo. No solo, digamos, de las ventas se nutren los beneficios. No. Vale. Por tanto, la reestructuración de las operaciones, ¿no?, la reestructuración de las operaciones va a ser fundamental en el marco operativo, ¿no? Optimizar todos los procesos que intervienen en el marco de la empresa, que en el marco, digamos, de la operación es absolutamente imprescindible. Digamos, el objetivo de la reestructuración, ¿no?, para tratar de optimizar todos los procesos, tiene como fin pasar de una empresa competente a una empresa competitiva. Bueno, esto es un artículo que yo he escrito, bueno, recientemente. Quien esté interesado no tiene nada más que indicarlo y se lo remitimos por mail. Pasar de ser competente a una empresa competitiva. Fijaos, una empresa competitiva conjuga la eficacia, la eficiencia y la innovación, mientras que la competente es solamente eficaz. Consigue los objetivos, la competente, pero no optimiza los esfuerzos. Yo pienso que la supervivencia de una empresa en el siglo XXI va a depender de la competitividad. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que echar el resto, ¿no? La empresa competitiva tiene asegurado el futuro, es un referente y por tanto se asegura la continuidad. Bien, en una reestructuración de las operaciones, bueno, pues aquí hay una asociación de ideas que no siempre nos lleva al mejor de los resultados. Cuando hablamos de reestructuración, estaréis de acuerdo conmigo, se está pensando en reducir costes. Reestructuración operativa, reducción de costes y, más en concreto, reducción del coste de personal. Yo creo que limitar la reestructuración operativa a la reducción de costes de personal es una simplificación que puede tener efectos a medio y largo plazo, digamos, muy negativos. A corto sí, pero a medio y largo plazo no. En este sentido, no puedo por menos de recordar una frase que me encanta, ¿no?, del cofundador de Sony, Akio Morita, que decía que los buenos empleados son el músculo y el nervio de la organización y, por lo tanto, no se puede prescindir de ellos. En aquellos momentos decían que la actividad caiga, ¿no?, y se vea afectada, digamos, la empresa por la situación concreta, decía Morita, recíclalos, ¿no? La mejor manera de llevar a cabo la reestructuración es a través de esa optimización de costes, de una, digamos, una estrategia basada en la mejora continua, en la optimización de cualquier coste, por pequeño que sea. Y bueno, aunque, digamos, todos los costes participan en el proceso, evidentemente, no tienen la misma importancia relativa. Y en este sentido, algo que es tan lógico pasa por tratar aquellos costes, estableciendo una jerarquía según la importancia relativa. Hay costes de mayor impacto y hay costes que tienen, digamos, una atribución menor. Es lo que yo suelo denominar o suelo llamar diferenciando el grano de la paja. Bueno, pues
¿Y qué hacer con los costes fijos en un escenario donde baja la capacidad? Bueno, esto son los costes que acaban siendo gastos, son los gastos de la subactividad. Y esto ahora es, digamos, un hecho que se va a prodigar con mucha frecuencia en las empresas. Ojo con la subactividad. La subactividad hay que eliminarla de alguna manera de la operativa y no aplicárselo a los productos. Puede que haya que dejarla en el ejercicio, pero no en los productos. La subactividad genera subactividad, se realimenta positivamente y al final acabamos aparcados. No hace falta que la competencia nos despache, nuestra propia mecánica hace que entremos en una dinámica perversa. ¿Vale? Bueno, y en un escenario como el actual de crisis, ¿realmente se pueden mantener los beneficios o hay que renunciar a beneficios? Bueno, sabemos que los beneficios dependen de las ventas y de los costes. Vamos a tratar primero las ventas. En un escenario de crisis, ¿es, digamos, de recibo el que se rebajen las ventas? Pues en realidad no. Habría que decir que la respuesta sería que no. ¿Y por qué? Bueno, pues fijaos, podemos conjugar, podemos establecer tácticas que nos permitan sortear este escenario de crisis. Por ejemplo, si el producto o servicio, ¿no?, que estamos ofertando tiene una orientación de rotación, bueno, pues en estos escenarios, ¿qué se hace? Pues generalmente se pone, digamos, el precio al servicio de la cuota. Claro, las ventas son precio por cuota, pero si bajamos el precio a través, digamos, con promociones o descuentos y subimos la cuota, el producto se puede mantener. Bueno, esto es una táctica de corto plazo. En aquellos negocios de rotación, donde la cuota sale victoriosa y el precio se pone al servicio de la misma. En el caso de que estemos con un producto de margen, el efecto es al contrario. Digamos, no se trata de que se incremente la cuota, sino de mantener el precio. Y por lo tanto se pone la cuota al servicio del precio. En el caso anterior era al contrario. El precio al servicio de la cuota. En margen, la cuota al servicio del precio. ¿Y esto cómo se consigue? A través de la diferenciación. Las ventas se pueden mantener. Y los costes. Los costes también, ¿no? En una empresa de rotación, bueno, pues digamos, aplicando medidas de eficiencia en los costes. En una empresa de margen, los costes no tienen, digamos, una importancia, no tienen, digamos, una traducción importante en el beneficio. Y por lo tanto, en una, digamos, en un negocio de margen, digamos, la política diferenciadora sería la inversión y por tanto se asumen más costes, pero de alguna manera eso va a permitir que los precios, ¿no?, a través de la diferenciación puedan ir al alza, ¿no? Podemos de alguna manera mantener los costes y las ventas y en suma el beneficio. Pero habrá escenarios en los que ni siquiera con estas políticas de promociones y descuentos la cuota mueva ficha y las ventas sigan una tendencia, diríamos, de caída a plomo. ¿Qué hacer cuando, por más que se ofrezca al mercado, las ventas, ni regalando siquiera, digo yo, ni regalando se consiguen, digamos, activar las compras? ¿Qué hacer en este escenario? Bueno, pues en escenarios donde las ventas mantienen una tendencia, digamos, de caída en picado, hay que tratar de acercar el punto de equilibrio. Y esto, que puede resultar así un poquito artificioso, me vais a permitir que os lo muestre, digamos, pues voy a ver si lo puedo mostrar. Sí, bueno, tengo ahí, digamos, un gráfico. Fijaos, decía que acercar el punto de equilibrio. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí tenemos el punto de equilibrio, vemos los costes, las ventas y el punto de equilibrio que se identifica con ese punto 1. ¿Vale? Y por lo tanto, eso pues genera, como si fuéramos una actividad que pues podríamos asociarla a ese Q1. ¿Vale? ¿Qué pasa si las ventas empiezan a caer? Bueno, pues si las ventas de alguna manera tienen una tendencia imparable, fijaos, podemos rebajar las condiciones de equilibrio económico, se pueden rebajar, aumentamos la distancia de seguridad y por lo tanto eso va a permitir
la continuidad de los beneficios sin reducir costes, se pueden rebajar las condiciones de equilibrio, se puede acercar el punto de equilibrio y, por lo tanto, esto de alguna manera nos mantiene en una situación, podríamos decir, de beneficio más prolongada, ¿no? Que se extiende algo más allá. Bien, bueno, pues con relación a las actividades, el coste, de alguna manera, se vincula con las actividades. Las actividades son realmente las que consumen los costes y, por tanto, en un escenario de crisis que se plantea la optimización del coste, aunque sea milimétricamente, hay que analizar las actividades para ver realmente cuáles son las que más cuestan, ¿no? Las que habría que implementar medidas de mejora para ver cuáles realmente agregan o destruyen valor, para ver qué actividades se pueden ejecutar de forma más eficientemente, para ver qué actividades interesaría externalizar y para ver qué actividades se podían prescindir. En las empresas hay actividades que podían de alguna manera eliminarse, son prescindibles y por lo tanto la valoración económica del coste en una situación como la actual pasa a hacer un papel muy relevante. Bien, bueno, pues podríamos decir que la adecuación del coste al nivel de actividad pues permite mantener una secuencia de beneficio pues prácticamente continua, ¿no? Al margen de la coyuntura, al margen del escenario. Yo pienso, estoy convencida que los beneficios son posibles, ¿no? Habrá que tratar las variables de manera distinta, pero no se justifican los beneficios, no se justifican la guía de beneficios en escenarios de crisis, por difíciles y complicados que sean. Tenemos que mover las fichas, articular ese engranaje perfecto entre las ventas y las cargas. Y bueno, ya voy resumiendo, bueno, pues digamos unas conclusiones que vienen un poquito a cerrar esta masterclass. La reestructuración financiera debe acometerse antes de que la empresa se encuentre en una situación de incumplimiento de pagos. Antes de tener el agua al cuello o que no se haya superado, antes tenemos que plantear la reestructuración financiera. No se puede ir con el agua al cuello, no se puede ir. La negociación se hace muy complicada y las probabilidades de éxito son muy bajas. En el proceso de reestructuración no debe pensarse solo en la refinanciación de la deuda, sí, este es el objetivo último y final, pero es muy importante, insisto, abordarla desde la perspectiva de los activos. Hay que tratar muy bien los activos y las operaciones. Los activos y las operaciones son las garantes de la reestructuración financiera. Sin ellas es muy complicado plantear la reestructuración. Previo a cualquier opción de medidas, es importante realizar un diagnóstico económico-financiero, mínimo 3 años, si no algún otro más. Esto es importante. Palos de ciego daríamos. Ya con base al diagnóstico económico-financiero hay que implementar en el nuevo plan operativo, en la nueva carta de navegación, aquellas medidas que de alguna manera posibiliten la creación de valor y el pago íntegro de las deudas. Si no, vamos a estar metidos siempre en la rueda de la reestructuración. De una reestructuración pasamos a otra y a otra. Y esto tiene final de alguna manera muy negativo. Hay que evitar la contabilidad creativa, no se puede plantear la reestructuración con estas mimbres. Hay que hacer una propuesta profesional breve, clara, concisa. Para explicar las cosas no hace falta llenar páginas y páginas. Y por último, la reestructuración acaba en una negociación y esa negociación tiene que beneficiar a las partes. Y bueno, ahora ya sí que termino. Creo, bueno, estoy convencida que tenemos por delante unos meses más que difíciles, desafiantes. Difíciles, no, creo que desafiantes sí. Y lo preocupante no son los problemas, esta es mi opinión, ¿no? Por eso pongo mi nombre. Lo preocupante no son los problemas, lo inquietante es no tener la solución, ¿no? Hay que evitar los palos de ciego y los palos en cualquier dirección y sentido. Hay que apuntar a las dianas, señores, y gestionar es hacer que las cosas sean posibles. Acaba aquí mi intervención. Tenemos un turno de preguntas ahora. Yo estoy abierta a cualquier comentario, a cualquier pregunta
que entendáis conveniente hacerme. Abierta a cualquier tipo de preguntas, ¿vale? Bueno, pues soy toda oídos, ¿no? Toda oídos. Vale, pues como ha dicho la profesora Gloria Montes, podéis ir escribiendo vuestras preguntas aquí en vuestro panel de preguntas, ¿vale? Y enseguida yo se las voy dictando. Vale, Gloria, Lara Wagner nos dice posibles beneficios, incluso empresas hoteleras donde la actividad realmente es cero. ¿Y no es posible? Bueno, es que vamos a ver los beneficios, yo diría que no pueden valorar, digamos, el beneficio no puede evaluarse en un periodo, en un mes, en un trimestre, digamos, es que el beneficio tiene un componente, digamos, más amplio. Realmente los beneficios se van a ver afectados, pero ¿y por qué no tratamos los costes? Si el beneficio puede verse afectado por la venta, todo de acuerdo, la caída de las ventas parece que es una realidad, pero ¿y por qué no tratamos los costes? No, si en la medida que las ventas de alguna manera se desacoplan, ¿por qué no tratamos de engranar de la manera más eficiente los costes con esas ventas? Utilizando tácticas que permitan rebajar las condiciones de equilibrio económico. ¿Por qué no podemos rebajar, digamos, las ventas en equilibrio para poder mantener esa distancia de seguridad y de esa manera la consecución de beneficio prolongarse en este impasse? Yo entiendo, ¿no?, que el sector del turismo, bueno, pues ha tenido un cuatrimestre muy negativo, lógicamente, pero digamos, la estructura de los costes se ha ido también acomodando. Bueno, pues yo diría que habría que tratar caso por caso, pero sigo pensando que el beneficio se puede llegar de alguna manera a obtener, se puede consumar el beneficio tratando los costes. Es que al final el beneficio es enfrentar a dos variables, las ventas y los costes. Esto es lo que te respondería. Yo diría, tratemos el coste. Fundamentalmente, entremos, digamos, en la dimensión de las operaciones, del coste operativo. Y luego hagamos, digamos, una propuesta en la que el punto de equilibrio lo podamos rebajar. Y tratemos de rebajar sin, de alguna manera, alterar las operaciones, el punto de equilibrio. Esto es una técnica y en la práctica es posible, ¿no? Digamos, en función de las características, esto es una cuestión, bueno, pues que en las empresas se hace de manera, yo diría, permanente. Vale, pues Verónica González nos pregunta, es interesante considerar los 3 años históricos, sin embargo, ante esta situación nunca antes vivida, ¿es válido? ¿Recomienda considerar datos internos como los estados financieros históricos de la empresa y las variables actuales de la industria en la que se desempeña la empresa? ¿Y qué variables recomienda? Bueno, pues son muchas preguntas en este caso. Bueno, vamos a ver. Yo contestaría, digamos, a esta participante que, vamos a ver, los datos contables tienen que ser internos, como no puede ser de otra manera, ¿no? La información tiene que corresponder con la realidad. Bueno, internos o externos, llámese como sea, ¿no? Eh, los periodos. Bueno, pues los periodos yo digo que aproximadamente, es que si analizamos un periodo no tienes ninguna referencia, ¿no? Si la posición económico-financiera de alguna manera ahora mismo la presentamos en un punto, pues no dice nada, pero si la comparamos con el anterior ya está dando información y si la comparamos con el anterior ya marca una tendencia. Y por lo tanto, yo diría, el problema de tener esa secuencia histórica que nos permita ver la evolución, pues la tendrían las empresas jóvenes, ¿no? Una empresa con una vida corta, dice, pues es que no tengo realmente, digamos, experiencia, no tengo trayectoria. Bueno, pues podemos convertir los años en semestres, ¿no? Si tenemos 2 años, pues ya podemos tener 4 semestres, ¿no? Ya podemos ver mejor la tendencia, ¿no? Yo diría que el periodo se puede rebajar y con ello tendríamos una tendencia.
Los datos que comentaba la participante del sector, importantísimos, importantísimos. Yo siempre considero, y además en cualquiera de los programas, en este caso que tutelo en lo que a las tesis final de máster se refiere, considero que el análisis de la competencia es fundamental, ¿no? En un mercado, competitivo, digamos, yo soy buena si no hay nadie mejor, ¿no? Aunque no sea muy buena, pero como no hay nadie mejor, yo creo que el análisis de la competencia es fundamental. Además, pienso, diría esta participante, que un buen financiero le dedica todo el tiempo del mundo a su empresa, por supuesto, pero ha de dedicar también a los movimientos que se están desarrollando por parte o se están produciendo por parte de la competencia. Analizar a la competencia supone también copiar las buenas prácticas y también las malas prácticas, ¿no? De alguna manera detectar las malas prácticas para no tropezar sobre una situación negativa que ya otro lo ha hecho, de alguna manera para escarmentar en experiencia ajena. El análisis sectorial es importantísimo, ¿no? El análisis, digamos, bueno, y hablar de análisis sectorial no estamos hablando de un sector de no sé cuántas empresas, ¿no? Yo digo que el sector pueden ser esas 5 o 6 empresas con las que realmente tú te encuentras en el mercado. Tampoco hace falta hacer una muestra exhaustiva, ni grandes aspavientos, ¿no? Simplemente aquellas empresas con las que realmente pues tú te encuentras, esa es tu competencia. Y entiendo que el análisis y seguimiento de la competencia es fundamental, muy, muy importante. Vale, pues también tenemos una pregunta de Franklin Antezana. Buenas tardes, ¿podría profundizar por qué la reestructuración echando mano a los recursos humanos mediante despidos a largo plazo puede ser contraproducente? ¿O tal vez Bueno, pues comprendí sí. mal esta parte? Bueno, pues vamos a ver, sí, contraproducente. Vamos, yo estoy convencida de esto, pero oye, digamos, la frase que he pronunciado es de Morita, de Akio Morita, que es el cofundador de Sony, ¿no? Vamos a ver, yo creo en los recursos humanos y también creo en el capital humano y por lo tanto la reestructuración ligada generalmente, digamos, a la reducción de personal probablemente ese no sea el camino, ¿no? En la importancia relativa del coste, pues lo mismo el personal no es el más relevante. Tienes una estructura, digamos, de aprovisionamiento que es un desastre y ahí tienes un coste de alguna manera que se podría tratar. Hombre, ¿por qué digo que reducir el personal? Al final, en el corto plazo puede dar resultado, pero a medio y largo plazo, las economías de aprendizaje no son, digamos, no caen por gravedad de manera inmediata. Y personal entrenado, personal formado, personal de alguna manera también que está alineado con los objetivos de la empresa, pues esto es un activo importante. Y desprenderse de esa gente, pues yo creo que a medio y largo plazo es más negativo que positivo. Esta es mi experiencia, lo he vivido en primera persona. Ahora bien, cada uno tiene su experiencia y se puede ver, pues digamos, desde una óptica diferente. Pero yo creo que al final el capital humano es una inversión importante que tiene la empresa, aunque no esté en su balance, que no lo está, pero sí, al final, esto es una inversión. Y una inversión no se puede una desprender así, de buenas a primeras. Te cojo y te dejo. Estos son, digamos, ¿no?, los motivos por los cuales considero que a medio plazo esto no da resultado. Fundamentándome sobre todo en las economías de aprendizaje. Las economías de aprendizaje, al final, el efecto que tienen el resultado es muy alto, es muy alto. Y las economías de aprendizaje, insisto, no caen así, de la noche a la mañana. Las economías de aprendizaje van entrando de manera paulatina. Y cuando ya las tienes, ¿por qué de alguna manera prescindir de ellas? Bueno, yo creo que esto, salvo que no sea una situación de, digamos, de estructura, coyunturalmente no se debe hacer. Si es estructural ya me callo. Pero si es de coyuntura, creo que no se puede hacer. Este es mi punto de vista. Vale, tenemos una última pregunta de Ana Lucía Anchatuña que dice, si una empresa decide reducir las horas de trabajo y de consecuencias reducir
y de consecuencia reducir el salario, ¿cómo deberían comportarse tanto la empresa como los empleados? Reducir, hablamos de reducir, simplemente, no reducir. Bueno, pues esto ya, yo he vivido en primera persona, claro, cuando ya tienes muchos años, pues has pasado por experiencias de todo tipo y condición. Vamos a ver, el término reducir es un término con el que no comulgo ni lo más mínimo. Yo creo que reducir es una posición de huida, ¿no? Creo que se debe de gestionar. Evidentemente, si en un momento determinado hay que reducir, pues de alguna manera lo que se trata es de acomodar el coste a la actividad. No es reducir, es acomodar, ¿no? Al personal, bueno, pues yo creo que al personal se le puede realmente incentivar con algo que le permita de alguna manera mantenerse, ¿no? Como si dijéramos, muy vinculado a la empresa, con formación, se le puede vincular, bueno, pues con algún beneficio a medio y largo plazo. Bueno, pues yo creo que hay incentivos y hay formas de que el personal siga motivado. Yo personalmente, en los años 92 y 93, donde vivimos una crisis también importante, bueno, pues me rebajaron el salario. Bueno, en realidad no me lo rebajaron, fue como si dijéramos una inversión que yo hacía en la empresa. No me pagaban el 100%, me pagaban, imagínate, el 80%, pero ese 20% me lo reconocieron como participaciones en la empresa. Bueno, pues me compensaron. Bien, yo creo que hay mecanismos, ¿no? Hay alternativas. No se puede ir con el bisturí. A mí el bisturí no me gusta, para nada. Vale, pues ya no hay más preguntas. A los alumnos os recuerdo que, bueno, hay un correo que se llama eventos@imf.com, ¿vale? En el que podéis escribir las preguntas que queráis y ellos lo remitirán a la profesora Gloria Montes, ¿vale? Vale. También recordaros que al finalizar esta sesión os aparecerá en pantalla un cuestionario de calidad, ¿vale? Que no tardáis nada en responderlo y nada, ¿vale? Ya dejo despedirse a la profesora Gloria. Bueno, pues nada, que muchas gracias a todos los participantes. Yo a lo largo de mi intervención he hablado de cómo pasar de ser una empresa competente a una empresa competitiva. Este es un artículo que yo escribí en su día. Bueno, diría que quien esté interesado en recibirlo, pues a este mismo correo electrónico que os ha comentado Javier, nos podéis pasar un mensaje y yo a vuelta de correo os lo remitiría, ¿eh? Cómo pasar de ser una empresa competente a una empresa competitiva. Insisto que la competitividad va a ser, diríamos, la herramienta fundamental en el siglo XXI, en un mercado globalizado, ¿no? Donde ahora mismo el mundo es plano, se puede comprar en cualquier otro punto del planeta, la competitividad va a hacer un papel fundamental. Y una cosa es ser competente y otra muy diferente ser competitiva. Tenemos que lograr la competitividad. Vale. Pues muchas gracias a todos y muy buenas tardes.